Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 14 de febrero y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Junta Nacional de la CUT estuvo dinámica y definió plan de acción para luchar por los derechos. El gobierno viola los derechos laborales con plantas paralelas, OPS y contratos de prestación de servicios. Se avecina la fecha de presentación del pliego de peticiones del Magisterio y el sector estatal en el marco del decreto 160. Las becas con crédito para los profesores entregadas por el gobierno no resultan tan democráticas ni incluyentes. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT esa semana que pasó llevó a cabo su Junta Nacional número 54. Estuvo álgida, dinámica y muy intensa porque evidentemente fueron abordados los diferentes temas y problemáticas que en este momento afectan a los y a las trabajadoras del territorio colombiano. Un plan de acción para comunicarle al pueblo que el gobierno alista varios jarabes con cargas de veneno porque contienen más impuestos, edades más altas para jubilarse, recortes y despidos porque la plata del petróleo no sale del pozo y acatamiento a quienes recomiendan privatizaciones y pasar del salario mínimo al invisible fue el primer resultado de la Junta Nacional de la CUT. El segundo paso será luchar para que estos letales compuestos no lleguen a la sociedad colombiana. Eso involucra el tema referido a la movilización nacional respecto a temas de coyuntura como son el de las pretendidas reforma tributaria que pretende en esta nueva fase el gobierno del presidente Santos. Está el tema minero-energético, está el tema de la educación, está el tema de la salud, pero también asuntos tan importantes como la alianza con organizaciones sociales. Me refiero al sector campesino, al sector indígena y a todas aquellas poblaciones que están defendiendo la existencia y la protección de los páramos. La fórmula para mejorar la salud serán los pliegos de maestros y trabajadores estatales, que tendrán contenidos ricos en derechos laborales, soberanía y paz. Los estatales y FECODES producirán el día 26 la entrega de un pliego de peticiones al gobierno nacional que materia también de nuestro 54 Junta Nacional que estamos desarrollando en estos momentos, producirá una estrategia de acción, como por ejemplo una concentración nacional con movilización en todo el país, en toda la nación, que respalde en la dinámica de la movilización nacional la entrega de este petitorio. Las elecciones del 25 de octubre, que determinarán nuevos burgomaestres, también requerirán candidatos surgidos de los líderes sociales y sindicales. FECODE radicará el próximo 26 de febrero el pliego de peticiones ante el gobierno nacional con la presencia unitaria y masiva de la movilización del magisterio colombiano. Y son las entidades del Estado donde más se presentan los casos de trabajadores bajo OPS o contrato de prestación de servicio, lo que les impide tener una estabilidad laboral y por supuesto tener prestaciones sociales como lo requiere cualquier trabajador en el país. La sentencia C614 de 2009 de la Corte Constitucional dice que los trabajadores que realizan labores permanentes deben acceder a las plantas de personal por concurso de méritos. Sin embargo, hoy el propio Estado viola esta jurisprudencia. En varias instituciones mantiene contratos por amiguismos políticos. Estos no gozan de ningún derecho. Una lucha nuestra siempre con el Estado y ahora en el pliego nacional estatal es que se conozca la nómina estatal, ¿sí? Hay una nómina que tiene nombramiento, una estabilidad y hay la diversidad de contrato, pero hay las nóminas paralelas. Eso es lo que ha contribuido en el país a un foco de corrupción y a un
a una degradación de la labor que realizan los trabajadores estatales. El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tiene el 65% de los trabajadores de la oficina de formalización por contrato de prestación, pero el resto de empleados que manejan un taxi, cortan el cabello o venden puerta a puerta tampoco tienen seguridad social con la ayuda de empresarios y gobierno, les toca de su propio bolsillo. Porque todo le toca a uno de conductor sacarla para el seguro, para la pensión y para la seguridad social, no se justifica. Porque entonces, ¿qué ganaría uno? No hace uno sino para la empresa y para el patrón. Aunque la publicidad de la formalización ha sido grande, las EPS funcionan a medias y los fondos privados descuentan por administración y se quedan con la plática cuando se cotiza de vez en cuando. La gente que está empezando a sacar la pensión con los fondos privados de pensiones está sacando unas pensiones muy bajitas, a la gente la están engañando. Compañeros y compañeras, el próximo 18 de febrero, todos los trabajadores y trabajadoras del mundo defenderemos juntos el derecho de huelga. Para eso, la CUT y la CTC estamos invitando al conversatorio Crisis del Derecho de Huelga en la OIT, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez a las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y se acerca la fecha para la presentación del pliego de peticiones por parte del magisterio y los estatales al gobierno nacional, que debe hacerse en los 2 primeros meses del año. Así lo establece el decreto 160 del 2014. Contexto de la negociación colectiva. Decreto 1092 del 2012 reconoce la organización sindical como titular de la negociación. Por primera vez se habla del convenio 151 de la OIT. Se habla también de negociación colectiva de partes, conflicto y bilateralidad en la solución. Con este decreto se celebraron 271 acuerdos colectivos. Decreto 160 del 2014. Se incluye en la negociación colectiva el tema salarial, prestacional, de plantas de empleo, derechos de información, permisos sindicales, entre otros. En la presentación del pliego del 26 de febrero se solicitará que se incluya el arbitraje como solución del conflicto. 178 acuerdos colectivos alcanzados. Y entre estos 2 decretos, según el archivo certificado del Ministerio de Trabajo, se han celebrado 432 acuerdos colectivos. Estos avances sustanciales, aunque no son suficientes, enmarcan la entrega del pliego del magisterio el 26 de febrero en medio de una gran toma de Bogotá, que requerirá de la unidad para alcanzar los objetivos. Proceso del pliego. Después de los encuentros departamentales, locales y regionales con el pliego concertado y debatido, este debe ser presentado en los 2 primeros meses del año. A partir de la entrega, se cuentan 5 días hábiles para que la administración convoque a la instalación de la mesa y se negocie durante 20 días hábiles que pueden ser prorrogables por 20 días más. Si no hay acuerdo total sobre el pliego, las partes podrán acudir a un mediador designado por ellas mismas. Si no hubiese acuerdo sobre el mediador, las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para que actúe como mediador. El mediador, en los 5 días siguientes a su designación, se reunirá con las partes, determinará puntos de vista y posibles soluciones, coordinará una nueva audiencia en los 5 días siguientes en la que se propondrá en forma escrita las fórmulas del acuerdo. Las y los maestros del país serán el músculo para evidenciar la unidad de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en sacar avante los ejes que enmarcan el pliego. Se preparan entonces movilizaciones que fortalecerán el paro nacional de ser necesario si los reclamos y las necesidades del magisterio no son escuchados. Así que después del 26 de febrero, alerta a docentes para seguir el proceso y reaccionar ante el llamado de la Federación. Lo fundamental en los resultados de la negociación del pliego de peticiones de FECODE serán la unidad, la fuerza en la movilización y el compromiso de los educadores. Y el profesor William Velandia, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, denuncia los diferentes actos de violencia a los que son sometidos constantemente los educadores en el territorio colombiano por la falta de seguridad y de garantías por parte del gobierno nacional al interior de las instituciones educativas. Buenos días, compañeros, maestros y maestras, comunidades educativas, pueblo colombiano. En salud y reconocimiento de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y que este año 2015 sea un año próspero en materia de logro del pliego de peticiones, de la consolidación del Estatuto Único de la Profesión Docente,
y el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Desafortunadamente debo denunciar ante la opinión pública el asesinato del compañero funcionario administrativo de la institución educativa Simón Bolívar, del barrio San Martín del municipio de Cúcuta, Camilo Ordóñez, quien fue el día jueves asesinado dentro de las instituciones del colegio en las horas de la mañana, cuando una banda criminal, después de asaltar al rector, se daba a la huida dentro de la institución. Demandamos del Gobierno Nacional seguridad, que se manden los administrativos, los vigilantes que hoy requieren las instituciones educativas que están a merced de las bandas delincuenciales, que se cumpla con ese derecho a la seguridad para el trabajo en condiciones dignas y que se dote a las instituciones de los elementos humanos, del recurso humano necesario y de la seguridad que garantice, que cese la violencia en nuestras instituciones educativas, que se acaben los asesinatos de la niñez en este país, que son una vergüenza pública en el marco mundial. Destacar en los compañeros la unidad en ese proceso de negociación que se inicia el 26 de febrero en el marco de la exigencia al cumplimiento de los acuerdos, de mejores condiciones de vida para los maestros y maestras del país, de una jornada única que verdaderamente reconozca la dignidad para el éxito escolar de nuestra niñez y juventud, no un remedio de jornada como hoy se propone desde el Ministerio de Educación Nacional, que se nos permita avanzar en la consolidación de ese modelo de salud a través de un acto administrativo y que se permita por esta vía el reconocimiento de los derechos que incluso plasmados en la ley hoy se desconocen por parte del Estado. Creemos que es la unidad, la movilización y la lucha la que nos puede garantizar el éxito de esta negociación y avanzar en ese proceso que tenemos para la dignificación del ejercicio de la profesión docente y la defensa de la educación pública. Jornada única, un debate necesario, es el tema central de la edición 107 de la revista Educación y Cultura. Jornada escolar única en Colombia. ¿Qué hay detrás? La jornada única como estrategia que busca mejorar los procesos educativos, una expectativa que convoca la atención y disposición de los docentes. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico. La jornada única del Gobierno Nacional no está pensada para beneficiar a las comunidades, mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y básicamente mejorar la dotación, sino para ayudar a los terceros con la expedición de contratos que muchas veces están destinados a entidades privadas. ¿Es la jornada única tergiversada por el gobierno la posibilidad de pensar una escuela que revise los problemas de la comunidad y les dé solución? ¿O de hacer negocio con grupos privados para que diviertan a los niños? La ministra, el Estado colombiano, las universidades privadas, ciertas entidades, los gremios, les interesa la jornada única como una estrategia para mejorar niveles de productividad. Y los anuncios, que entre otras cosas son anuncios muy grises sobre la inversión de presupuesto mucho mayor para la educación, lo que hace es que las burocracias municipales, departamentales, se estén frotando las manos con ese botín que les va a llegar. Sabemos que gran parte de la problemática de presupuesto en nuestro país no es que falte el dinero, sino que el dinero llega a las comunidades, a las gobernaciones, a las alcaldías, y las burocracias regionales hacen uso de él. ¿Quién decide lo que se debe hacer en la jornada única? ¿La comunidad gracias a su autonomía social y jurídica o el gobierno? Olvida la ministra que es que la intervención curricular se hace al interior de las comunidades educativas. La ley 115, el decreto 1850, determina que es la comunidad educativa la que debe priorizar los tiempos y profundizar no en las áreas fundamentales, sino en las áreas necesarias para la comunidad educativa. Los maestros no deben distraerse con la promesa de más tiempo de los niños en la escuela, sino exigir que ese tiempo sea para repensar, transformar, deconstruir y construir. Jornada única es sí un derecho que tienen los niños y las niñas, pero la jornada única no puede verse como lo dice la ministra en su concepto bastante particular de equidad, como el único elemento que brinda equidad en el sistema educativo para compararnos con el sistema privado. Eso no es cierto. Los empresarios del mundo están contra la huelga, toda vez que la huelga es el último instrumento de lucha que tienen los trabajadores, que tienen las organizaciones sindicales para defender sus intereses,
pero también es el más importante, toda vez que se convierte en el mecanismo que obliga a empresarios a que se sienten a concertar con el movimiento sindical las condiciones de trabajo en ese lugar. Por eso es que hay una campaña universal de los empresarios y de algunos gobiernos contra la huelga, por ser el instrumento más importante. La Confederación Sindical Internacional ha llamado a los trabajadores de todo el mundo a movilizarse en defensa de este derecho muy importante para los trabajadores en todo el mundo. Aunque en la página web del Ministerio de Educación no se discrimina ni se excluye por estatuto o por edad a los maestros que quieran participar de las 3.000 becas de la excelencia docente, la realidad es completamente diferente. Intempestivamente, el rector de la institución educativa, Julio César Turbay Ayala, le informó al profesor Héctor Peñalosa que estaba en el listado de candidatos elegibles para cursar una maestría condonable 100% por el gobierno nacional. Me desplazo en internet, comienzo a verificar qué es lo que hay que hacer. Me tocaba levantar 205.000 pesos para el otro día consignar en el Banco Popular y así poder seguir con el proceso. Pero pues al otro día llego, hacemos el comentario acá en el colegio. Hay algunos compañeros que me dicen que el tema de la edad juega un papel fundamental para el caso de la maestría. Me dio por llamar a un número que aparecía en parte de la convocatoria, me contesta una señora Alicia Vargas. La señora me dice que sí, que hay unos ítems que ellos manejan. Le comenté que tengo 46 años, la señora me dijo que desafortunadamente era muy viejo, que no servía para calificar para la maestría. Yo le decía, señora, pero me parece irresponsable y grosera que usted me diga eso porque usted, o sea, primero me discrimina y segundo, o sea, los maestros del 2277, ¿qué papel de aquí en adelante vamos a jugar si creo que uno de los más jóvenes soy yo? Para el profesor, el rechazo es contradictorio, porque mientras le piden y le exigen, al mismo tiempo le niegan su cualificación. Esa es una clara violación a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, es una violación flagrante a la oportunidad que yo como docente pueda tener. El profesor Peñalosa es licenciado en Sociales, su compañero Carlos Alonso García tiene el mismo título, a él no le pusieron trabas y el domingo 8 de febrero presentó la prueba, pero le metieron gato por liebre. Yo no enseño física y pues lo primero que encuentro son con pruebas de física que aunque pueden ser de exploración, de lectura o cosas de esas, pero pues igual si usted no tiene el conocimiento, pues igual usted se va a reventar en esa prueba. Más o menos la cantidad de preguntas que contestamos ese día fue 500 preguntas. De 58 candidatos, solo 13 asistieron a la prueba porque no tenían el dinero del PIN o vieron que no correspondía a su área de trabajo. Encuentro solicitó entrevista con el viceministro García de Brigar, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. Exhortamos a la Administración Distrital de Buenaventura a solucionar la problemática que aqueja a la educación y los educadores del departamento. Y el profesor Pedro Luis Arango, secretario de Organización y Educación Sindical, profundiza sobre los 3 ejes básicos que enmarcan el pliego de peticiones que la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación va a presentar el próximo 26 de febrero. Buenos días para el magisterio colombiano. FECODE presentará un pliego de peticiones el día 26 de febrero que tiene 5 puntos. El de nivelación salarial es una reivindicación justa porque se trata de recobrar el poder adquisitivo de un salario injusto para una labor de gran responsabilidad. Está en el orden de un 22% según los estudios del Ministerio de Educación Nacional. Los nuevos criterios de ascensos y reubicación de los nuevos maestros. El acuerdo plantea no va más la evaluación de competencias. El gobierno pretende imponer criterios que hacen imposible ascender. La situación de los compañeros del 2277, que llevamos algunos más de 20 años estacionados en la categoría 14, sin la posibilidad de tener un aumento salarial. Además, el gobierno nos quiere imponer un remedio de jornada única sin mejorar la situación del magisterio ni la de los estudiantes y sin un aumento al presupuesto. La salud convertida en un negocio. El gobierno nos quiere imponer las EPS para acabar con lo poco que queda del régimen especial. Así las cosas, la unidad, el conocimiento, la organización y la movilización
es el imperativo del momento y siempre. A la calle el 26 de febrero. Las acciones criminales contra los docentes vulneran el derecho a la educación. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Los becarios del programa Serpi lo Paga han sido víctimas de ataques a través de las redes sociales violentos, de discriminación y segregación. Las 10.000 becas del gobierno para los jóvenes de estratos vulnerables con los mejores resultados del ICFES comenzaron a pasar cuenta de cobro a quienes solo quieren ampliar sus conocimientos. Los becarios, a través de las redes sociales, se han convertido en punto de ataque, segregación y discriminación por algunos estudiantes de universidades como La Sabana y los Andes. Nosotros como estudiantes hemos venido identificando una serie de problemáticas frente al programa Serpi lo Paga del Ministerio de Educación Nacional. Creemos en primer lugar que este programa tiene la intención clara de legitimar una serie de medidas que el Gobierno Nacional ha venido planteando desde el Acuerdo por lo Superior 2034. En particular, a pesar de que esto en efecto es una medida que resuelve el problema de 10.000 familias en términos del acceso de sus hijos y de estudiantes a la educación superior en universidades acreditadas de alta calidad, creemos que el objetivo de fondo de esto es poder seguir financiando la universidad privada con los recursos públicos del país. Serpi lo Paga es un programa que favorece a las universidades privadas, excluye y arrincona a las públicas, eso ya se sabía, pero que ahora los jóvenes favorecidos terminen siendo tratados como ladrones, pobres en medio de contextos elitistas y privilegiados, hacen que la permanencia de estos becarios se ponga en duda y se evidencie que la educación de clases a la que el país le ha apostado por años y que ahora por una política populista incluye. Unos casos de señalamiento de que dicen que los estudiantes que ingresaron son ampones, son ladrones, que van a atentar contra la seguridad de los campus universitarios. Creemos que esto es una política que debe analizarse. Tratamos de hablar con uno de los becarios, pero fue imposible. Aducen que pueden ser víctimas de represalias. Ellos solo esperan que pase el tiempo, puedan estudiar y aprovechar las oportunidades que la educación inequitativa les ha negado y que hoy tienen chance de aprovechar, aunque sea en un medio hostil, discriminatorio como en el que están viviendo. El gobierno dice que va a investigar, pero ojo, aquí lo que hay es un negocio que se va a mantener hasta que los ingresos se consignen en las universidades beneficiadas. La adaptación, la permanencia y el respeto hacia los becarios está en un segundo nivel. El día 18 de febrero se realizará la Jornada Mundial por la defensa del derecho a la huelga. Es un derecho que hemos tenido toda la vida, trabajadoras, trabajadores y jóvenes. Por eso, invitamos que en las regiones del país, en los departamentos, en los sindicatos, nos movilicemos a defender tan sagrado derecho como es el derecho a la huelga. No faltes, 18 de febrero, Jornada Mundial por el derecho a la huelga. Con el objeto de alcanzar la excelencia educativa, el Gobierno Nacional lanzará el próximo 23 de marzo el Día E de la Excelencia. Esto en medio de una verdadera crisis del sistema que ya no aguanta más un sofisma distractor. Estamos lanzando un índice de calidad educativa y se va a instituir como el Día E. La E representa la excelencia y la educación, es decir, la excelencia en la educación, aseguró el presidente de los colombianos. Aquí cabría preguntarse qué significa excelencia, para qué y con qué sentido se está buscando la excelencia, hacia dónde va esa excelencia que se propone desde el Ministerio de Educación. El tema también tiene que ver con el hecho de desde dónde se impone esa propuesta de indicadores de calidad. Por ejemplo, la OCDE habla del panorama de la educación. Serán el viceministro de Educación de Preescolar Básica y Media y el ICFES los encargados de construir el índice de calidad de la excelencia que contendrá los resultados de las pruebas saber, el mejoramiento de los mismos, la tasa de repitencia y por último el ambiente escolar. Variables que permitirán, según ellos, evidenciar en qué nivel está Colombia. ¿No sería más fácil consultárselo a un maestro que padece las penurias por satisfacer el derecho a la educación de los millones de niños y niñas en medio del desamparo estatal? Estas políticas que se están buscando promover, como el Día E, pues es una política que está buscando precisamente que la sociedad, que el conjunto de la sociedad lleve a cabo el acuerdo por la educación de una manera inconsulta. Está buscando justificar el tema de la política educativa
como una política que se hace en construcción desde las bases, una política pública, cuando realmente no lo es. En el día E hay que pensar si la excelencia educativa se alcanza con lo que hay en las escuelas, cuál es entonces el cambio, si los maestros hacen magia con lo que tienen porque su compromiso es con la educación de los niños y las niñas, no con el negocio. ¿De qué excelencia entonces se está hablando? Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, en esta oportunidad es quien nos editorializa nuestro espacio. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Morimos el día en que guardamos silencio ante las cosas que importan. De manera particular, el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, financiada estatalmente. Es así como nos preparamos para radicar nuestro pliego de peticiones ante el gobierno nacional, y por eso es muy importante que el magisterio colombiano se comprometa y no solo el 26 de febrero radiquemos el pliego, sino que nos dispongamos para estar en estado de alerta y liderar el paro nacional del magisterio por nuestras reivindicaciones y las de nuestra educación y los niños colombianos. En segundo lugar, estamos discutiendo el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual tiene un déficit por la falta de interés del gobierno y compromiso por financiar en su totalidad esta importante entidad del magisterio colombiano. Un presupuesto que ascenderá a 7.6 billones de pesos, de los cuales 5.1 billones de pesos se irán para el pago de los 177.000 maestros y maestras pensionadas en Colombia, el 1.4 billones de pesos para la financiación de la salud y dejan represados 400.000 millones de pesos para no invertirlos en nuestra salud. Cesantías definitivas, 534.000 millones de pesos con un déficit de 137.000. Cesantías parciales, 619.000 millones de pesos con un déficit de 175.000 millones de pesos. Es así como le hemos dicho al gobierno que no compartimos ese presupuesto porque no destina los recursos suficientes para la atención de los derechos del magisterio colombiano, el pago de fallos judiciales por más de 800.000 días de sanción moratoria que recaen sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y de manera particular contra el Ministerio de Educación Nacional, que es el fideicomitente. Este tema será llevado a la negociación del pliego de peticiones porque no podemos tolerar que nuestra entidad le vaya a pasar lo mismo que sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social, hoy en una crisis sometida a una vigilancia por parte de una entidad externa. Es así como llamamos a la unidad del magisterio colombiano para que lideremos el paro nacional los próximos días. No se pierda mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1 a 1:30 de la tarde por el Canal 1 hablaremos sobre la OCDE, esta organización que tiene obsesionado al presidente Juan Manuel Santos por hacer parte. ¿Qué implicaciones, qué consecuencias trae para nuestro país hacer parte de este selecto grupo de países que le apuestan a la transparencia y a la cero corrupción? La revista Educación y Cultura está invitando a los y a las maestras del territorio colombiano para que nos hagan llegar sus artículos sobre innovaciones pedagógicas que serán publicadas en la próxima edición de esta revista. ¿Qué deben hacer? Hacer llegar estos artículos al correo que aparece en pantalla. A ustedes gracias por acompañarnos en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. No olviden que si quieren estar al tanto del acontecer de la Federación deben entrar a la página web www.fecode.edu.co o en las redes sociales, allí está toda la información. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.